Hola, bienvenidos al Arte de Vender y el día de hoy les quiero platicar sobre algunas anécdotas que yo sé que a muchos emprendedores les van a servir escuchar y quisiera empezar con una de ellas que para mí es una de las más importantes o de los sucesos más importantes que he tenido en la vida y fue cuando decidí romper ese paradigma sobre cómo se viven las cosas. Recuerdo muy bien que en una clase de la maestría nos pusieron un video sobre los paradigmas y en este hablaban, por ejemplo, de cuando uno va corriendo y pues siente que tiene que utilizar los mejores tenis o que debe ser el mejor o los mejores tiempos, pero en cambio si nosotros hubiéramos nacido en una comunidad donde se acostumbra a correr sin tenis, pues ahí no tuviéramos problema con cuáles tenis estamos corriendo, porque para ellos es normal. Pero si tú te pones a pensar, si fuera posible que tú corrieras un maratón sin tenis, creerías que es imposible simplemente porque no te has abierto a esa posibilidad. En tu mente, no física, sino en tu mente, sientes que no es la manera correcta de vivir las cosas. Entonces, lo trasladas a otras áreas de tu vida y puedes cambiar tantas cosas de las que no te imaginas que eres capaz de cumplir. Y así fue como yo empecé a adoptar esta filosofía de vida y me ayudó a cambiar y a crecer de distintas maneras en la que yo creía, por ejemplo, no era posible venderle a clientes grandes, a tiendas, o en la que no era posible recibir X cantidad de dinero, o en la que no era posible a lo mejor ser libre en mis tiempos, como pues ahora que ya estoy casada, que tengo que dividirme en 1000 pedacitos en atender mi casa, atender a mi esposo, y si bien él me apoya mucho en mis actividades, pues tengo ya prácticamente como 5 trabajos y mucha gente me pregunta, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para dividir tu tiempo? ¿Cómo le haces para que tu día tenga tantas horas? Pues no es que tenga tantas horas, tengo el mismo tiempo que todos y todos tenemos el mismo tiempo, y es ahí donde yo empecé a romper estos paradigmas del tiempo, donde yo dije, ¿sabes qué? Me tiene que alcanzar el tiempo. Yo tuve que convertir literalmente mi día en un horario, en un calendario, y empecé a programar todas mis actividades. Literalmente hasta la comida la tengo anotada para que no se me pase. Y cuando empiezas a ver qué espacios de tu día son los que no estás aprovechando y que pudieras aprovechar mejor, como es cuando estamos en el celular y que de repente ya se fue una hora de estar viendo TikToks, de estar viendo videos, de estar en Instagram, pues esa misma hora la pudieras estar aprovechando en algo más. Y así es justo como me voy acomodando, o sea, no sé, me levanto y ya tengo programada la hora a la que me voy a levantar, el tiempo que me voy a tardar bañándome, el tiempo que me voy a tardar arreglándome, el tiempo que me voy a tardar de llegar de un lugar a otro, el tiempo que voy a estar ahí, y cuando ya traigo eso en mente, ya sé cómo voy más enfocada a las actividades que tengo que cumplir o en el tiempo que las tengo que cumplir, porque obviamente después me tengo que ir a otro lugar, tengo que hacer otra actividad. Dejo a veces un tiempo libre como de margen para poder hacer otras cosas, no sé, como contestar mensajes, contestar llamadas, y después enfocarme en otras actividades que requieren como estar en la computadora, mandar facturas o así, que me van a quitar, pues no sé, no puedo estar haciendo facturas al mismo tiempo que cocinando. Entonces me enfoco cierto tiempo haciendo eso, después hago una pausa, me pongo a cocinar, después termino de cocinar, mientras estoy, a lo mejor dejo una comida en la air fryer, mientras estoy dejo esa comida, me voy a la computadora, sigo trabajando, contesto mensajes, después considero el tiempo, pues no sé, de la salida, de otra vez de lavarte los dientes, de darte una manita de gato, otra vez de la manejada. Pero literalmente si yo les compartiera mi calendario, ustedes verían que tengo actividades tan básicas como poner, no sé, hacer X llamada o cobrarle a tal persona o hacer X factura, o no sé, tengo una cena y pues ya me programo que tengo que estar lista para esas horas. Y es de esa forma en la que yo he podido encontrar como el balance que yo creía, volviendo al tema de los paradigmas, que no era posible. Yo pensaba que para tener muchas cosas o para lograr muchas cosas, tú tenías pues que trabajar
excesivamente todo el día, todos los días, y los periodos de descanso eran muy cortos. Y si bien hay muchos días en los que se me satura la agenda de mi trabajo y a lo mejor tengo 4 días cargados en los que me voy a desvelar o duermo 4, 5 horas, pero voy a tener otros 3 días libres y gracias a eso o esa filosofía que he ido adaptando he podido cambiar las cosas y sentirme mejor y hacer cosas que solamente me hacen feliz. Y obviamente hay cosas que no me hacen, no digamos que no tan feliz, pero sí que me gusta menos hacerlas, pero sé que son indispensables para lograr el resto de las cosas. Por ejemplo, las cotizaciones. Me toman mucho tiempo y a veces es un trabajo que no es remunerado porque no es seguro que los clientes te vayan a comprar, pero sé que son indispensables para que se vaya a lograr una venta o para que el cliente tenga ese servicio que necesita. Y a veces me gustaría ser más rápida en ese tema, pero pues también terminamos dependiendo de otras personas y es algo que también tuve que aprender a romper ese paradigma porque en mí me encanta tener las cosas bajo el control, siempre tener como que todo ordenado, estructurado, como lo acabo de mencionar, pero hay veces que no siempre es posible y dependes de otras personas. Tan básico como ir al doctor y que el doctor no se haya desocupado y ya te retrasó toda tu agenda del día, ¿no? O tan básico como vas manejando y hay mucho tráfico y eso no depende de ti y ya te retrasó o te saturó tu día. Y tuve que entender que cuando las cosas no están en tu control, tienes que dejarlas ir y tienes que aprender a soltar y aprender pues a confiar en que las cosas tienen que mejorar, pero también ahí es donde sacas tú tu resiliencia, tu capacidad de respuesta y empiezas a ser una persona que resuelve estos problemas. Es decir, que si no se puede cumplir con cierta cosa o con cierto objetivo que tenías planeado, ya sea de un cliente o de tu día, de alguna actividad que tú tenías agendada, pues tienes que ver la manera en la que vas a reestructurar la agenda en este caso, o reestructurar tu orden de pedidos, o reestructurar la entrega que tenías programada con un cliente. Y si bien como que no es lo más perfecto y lo que más nos gustaría, o sea, no es lo que nos gustaría darle a una persona, ni nos gustaría que las cosas fueran de esa manera, pero sucede. Somos humanos, vivimos en un mundo lleno de 1000 posibilidades, de 1000 personas, de 1000 trabajos. Y bueno, por ejemplo, ahorita aquí está mi gatito que se anda paseando por aquí. Igual eso no está bajo mi control porque yo sé que aunque lo pudiera tener encerrado, no es lo mejor para él porque estaría haciendo mucho ruido. Pero igual no me estresa porque pues es alguien que convive aquí en mi casa y es alguien que quiero mucho y que nos hace el día a mí y a mi esposo. Entonces, este tipo de situaciones es a las que me refiero, en las que yo pudiera estar ahorita como que entrando en crisis de, ay, aquí está mi gatito y qué pasa si ustedes lo ven, no estaba planeado, no estaba esperado. Pero a veces de estas cosas que suceden inesperadas es de donde salen las mejores oportunidades. Les quiero compartir una anécdota que también me enseñó mucho y lo he ido reflexionando a lo largo de mi vida. Cuando estaba en la carrera, pues me había comprado mi primer camioneta, lo estaba pagando con mi sueldo de practicante, entre mis ahorros y otro tipo de cosas que yo había hecho de trabajos que había juntado dinero, pero la última mensualidad que me faltaba por pagar, pues literalmente ya no tenía de dónde sacar dinero y ya se había llegado el plazo donde yo la tenía que pagar y no sabía cómo hacerle. Resulta que una amiga me dice, en ese tiempo estaban de moda los Yetis, pero bueno, el que yo había visto era un Ozark. Y me dice una amiga, ay, oye, ¿por qué no compras un Yeti y lo revendes o compras un Ozark y lo revendes? Y yo, pues sí, a lo mejor pues de ahí puedo sacar algo de dinero. Lo compré, pero no tenía cliente, o sea, en ese momento nadie me lo quiso comprar. Y alguien en la universidad me propuso que yo lo rifara y empecé una rifa y empecé a vender literalmente los boletos en una libreta así a mano, anotando a pluma, vendiendo los boletos. Me acuerdo que creo que los vendí como en 50 pesos y era la rifa literalmente de un Ozark
y les decía a todos, bueno, oigan, pues estoy haciendo esta rifa porque es mi última mensualidad de la camioneta y necesito pagarla. Y la verdad es que mucha gente me apoyó en ese momento, pero también era porque les interesaba, más que por apoyarme, también fue porque les interesó el producto y fue porque yo no me había acercado a las personas correctas que sí les interesaba el producto. A la gente que yo se lo había ofrecido al principio, era gente a la cual no le interesaba, no le llamaba la atención, pero cuando empecé a ofrecer boletos de la rifa, que era pues a muchas personas de diferentes mercados o mercados que yo ni siquiera había contemplado porque no era tal cual una venta del producto, sino una venta de una rifa, fue ahí donde me di cuenta que había una oportunidad de mercado. Entonces, si yo no hubiera tenido esta deuda donde se me acabó el dinero, donde ya tenía que cumplir con esa deuda y tenía que hacer ese pago, pues nunca hubiera surgido esta oportunidad y es también ahí como, bueno, ya les había platicado de cómo inició Burpee, pero también fuimos integrando ese producto en Burpee gracias a esa situación que pasó y a esta área de oportunidad donde no pude vender y tuve que pivotar el objetivo que traía en mente, que era venderlo tal cual a una rifa y con la rifa hasta me pidieron más bien que hiciera otra rifa y terminé rifando como 3 Yetis y fue así como pude pagar esa mensualidad. Y obviamente después lo integré a mi negocio y ahorita es uno de los mayores negocios que tengo, que es la venta de termos con grabado láser. Ya tenemos otro tipo de termos, tazas, también pues después del grabado láser surge grabar, no sé, como agendas, grabar también en algunas plaquitas o pulseras. Entonces fueron como que las cosas se fueron acomodando para hacer otro tipo de negocios. Y justamente ayer di un curso de ventas a una persona que me contactó, perdón, por Instagram, pero esa persona llegó a mi Instagram por TikTok. Y otra persona que también me había contactado por Instagram, pero fue porque llegó por TikTok. Y si nos vamos un poco más atrás, ¿cómo llegaron esas personas a mi TikTok? Gracias a una decisión que yo tomé de subir un video de lo que fue mi pedida, que se hizo viral porque hicimos un video ahí antes de irnos al estadio y mi esposo traía ya la playera de Tigres y bueno, pues la gente lo interpretó de otra forma, pero se hizo tan viral que hasta salimos en las noticias y se fue y escaló a otras partes del mundo, literalmente en Brasil, ahí nos andaban viendo y también criticando, obviamente, porque en las redes es a lo que te expones, pero si no hubiera sido por ese video que desencadenó el resto de los hechos, de los hechos que se dieron, como esto que digo que se hizo viral, y bueno, aquí está mi gatito otra vez, bueno, se hizo viral, pero gracias a eso como que empecé a darle continuidad al tema de mi TikTok y empecé a subir más videos y la gente como que me empezó a seguir y a conocerme más, no solamente por ese video, sino porque sé que tengo más cosas que ofrecerle al mundo y compartirle y me refiero desde el punto de vista de la experiencia y de las cosas que me gusta reflexionar y escuchar sobre la vida, sobre el trabajo y que yo sé que son valiosas para alguien y a lo mejor para otras personas pues ya lo sabrán o ya lo habrán vivido en su propia carne, pero me gusta que este espacio sea justamente para eso, para escuchar a otras personas, para hablar sobre mis experiencias, para que ustedes me compartan lo que han vivido, porque también es así como crecemos como humanos, escuchando las historias de otras personas, viendo las vivencias de los demás, escuchando también las reflexiones de pues, la comunidad y me gustaría que ustedes se sientan con esa confianza de acercarse a mí, de pedirme algún consejo, a como yo en algún momento me acerqué con otras personas y pedí consejos. Y también me gustaría seguirlo haciendo y lo seguiré haciendo porque genuinamente en este espacio quiero invitar a muchas personas a las que admiro y me gustaría que estén aquí. Y si tú estás viendo este video o estás escuchando este podcast el día de hoy y tienes las ganas de venir a compartir sobre tu proceso de crecimiento, emprendimiento, de ventas o simplemente de un legado que tú traigas sobre una empresa, eres bienvenido o son bienvenidas y podemos hablar de tantas cosas ustedes deseen, solamente
no hablamos aquí, como ya lo habrán escuchado, no solamente se habla de ventas, se habla sobre la humanidad, sobre los negocios, sobre las oportunidades, sobre el crecimiento personal y que al final se ven reflejados en las ventas y en las cosas que deseamos hacer para nuestro futuro. Si vuelvo a conectar con este tema de los paradigmas, yo antes también le tenía mucho miedo al tema de las redes sociales y el hecho de que yo esté aquí el día de hoy también fue un reto para mí, porque si bien lo tenía en mi vision board y esto era un deseo que yo tenía en el fondo de mi corazón y ya había participado previamente en un podcast, pero siempre lo pensé como compartir esta parte de mi historia a las demás personas y tener un espacio donde pudiera hacerse pública esta información que a veces en una plática o en una peda pues no va a salir, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo resulta que otra persona que es Nacho y a quien estoy muy agradecida que me haya empujado a empezar este espacio? Y es así como yo también rompí ese paradigma de, a ver, si ya participé o si ya expongo o si ya hago ciertas cosas en mis redes sociales, ¿por qué no voy a compartirlo ya en un espacio que sea más exclusivo de esto? Y empecé a quebrar y a desaprender todas esas cosas que me retraían y aún con miedo lo empecé, pero yo creo que ha sido algo muy nutritivo para mí como persona y espero que para ustedes también lo esté siendo y siempre serán bienvenidas las críticas constructivas porque también hay destructivas y la verdad las destructivas no les veo sentido y yo realmente como persona en mis valores no está el hacerle daño a otras personas, que es cuando yo considero que es algo destructivo. De hecho, en mi filosofía de vida también integro el tema de no ser grosera con las personas, de que a veces eso termina siendo algo por lo que las personas se terminan aprovechando de ti, pero pues es algo con lo que a mí me gusta vivir, siendo buena, y si las personas no son buenas conmigo, pues yo siempre como que tengo la fe de que algo bueno llegará para mí, de que algo bueno llegará en el futuro y para mi negocio, y sé que las personas que llegan a mi negocio son las personas indicadas y que si no fueron las indicadas, porque a lo mejor tuvimos una experiencia amarga, es porque me tenían que enseñar algo o yo les tenía que enseñar algo a ellos. Y desafortunadamente, lo tengo que decir, hay veces en los que los clientes no están contentos con nuestro trabajo o los perdemos y ya no regresan con nosotros. Y también lo veo como una oportunidad en donde yo tengo que aprender de eso y ser mejor en la siguiente, porque hay personas que ya no, simplemente ya no están dispuestas a darte otra oportunidad por más recompensas, disculpas, palabras, explicaciones que tú des, no la van a tomar. Y bueno, yo sí soy mucho de cuando alguien me queda mal a mí, dar una segunda oportunidad, porque a mí me consta de viva voz que la regamos y podemos volver a hacer las cosas bien o que vas a aprender de eso porque te duele. O sea, yo creo que a nadie le gusta fallar en esta vida. De hecho, yo tuve una experiencia muy fuerte en mi desarrollo personal, en mi desarrollo como persona, como mujer. Y me gustó tomar esa experiencia más que nada como a hacer las cosas que tú sabes que están, que debes de hacer en el momento que las tienes que hacer. Son decisiones fuertes que te van a llevar a un futuro que va a ser incierto, pero literalmente las cosas que tú haces o que tú sueñas están a una decisión de distancia. Somos un conjunto de decisiones y nuestros éxitos y resultados son basadas en un conjunto de decisiones que tomamos diariamente. Si yo no hubiera decidido tomar la iniciativa, por ejemplo, de irme a acercar a Nacho, que pues obviamente lo conozco por los claxons, pero si yo no hubiera tenido esa iniciativa de acercarme a él en una despedida de soltera, que también, si yo no hubiera tenido la iniciativa de ir con mi amiga esa noche al restaurante, no hubiera nacido Cotorritos. Y si no hubieran nacido Cotorritos, no hubiera nacido este espacio en el que estamos al día de hoy. Y así les puedo contar miles de anécdotas en las que si yo no hubiera tomado una decisión, no sería la persona que soy el día de hoy, ni hubiera aprendido lo que aprendí el día de hoy. Y de hecho,
pues así está conectada nuestra vida y siento que para tomar una decisión vuelvo al tema de los paradigmas. Tienes que romper ese paradigma, porque si el día de hoy yo traigo el paradigma de que todo es negativo y tomo mis decisiones basadas en un sentimiento negativo, voy a obtener resultados negativos, pero si las tengo basadas en un pensamiento positivo o con esperanza o con fe, aunque me dé un resultado negativo en el momento, voy a buscar y voy a esperar que en el futuro llegue ese resultado positivo que he estado esperando. Y si no llega ese resultado positivo, significa que hay un cambio que tengo que hacer, pero si me quedo en la parte negativa de las cosas que me suceden, no voy a poder cambiar, me voy a quedar estancada en esta parte negativa y decir, ¿sabes qué? Aquí se acabó y ya no hay nada más que hacer. Y pues así, todas las cosas que me sucedan van a ser negativas porque me quedo con ese chip de que las cosas pues son malas o que no hay cosas mejores. Entonces, de hecho es una reflexión que diariamente me hago cuando me sucede algo que yo consideraría no muy positivo. Pienso en algo mejor viene. Y fue así como ya van 2 camionetas que vendo que me pasa algo negativo un día antes de venderlas. Por ejemplo, la primera, me acuerdo, se me acabó la batería, se apagó y no prendía, ya la tenía apalabrada y al día siguiente la iba a entregar. Y realmente la camioneta estaba nueva, yo creo que tenía como 1 año de uso, pero no sé por qué pasó y yo dije, bueno, quiero pensar que esto es una señal de que sí se va a vender. ¿Cómo? No sé, yo lo relacioné, dije, si esto malo está pasando es porque ya se va a vender, porque ya se va a ir de aquí, pues algo me quiere decir este momento en mi vida. Resulta que sí, al día siguiente la vendí. Después estaba tratando de vender mi última camioneta y esa sí batallé un poquito más en venderla. Yo creo que me tardé a lo mejor unas 2, 3 semanas. Pero al momento de que ya la iba a vender, se me apaga la camioneta porque me quedé sin gasolina y ahí dije, esto seguramente es una señal de que mañana se va a vender. Digo, no sé si fue superstición mía o no, pero también yo me pude haber quedado como que, chin, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Para qué? Si ya la voy a vender, a lo mejor le está pasando algo a la camioneta, a lo mejor se echó a perder, a lo mejor X cosa negativa, yo me pude haber quedado enfocada en eso, pero no, yo decidí abrazar como que ese momento y decir, de aquí soy, y se tiene que vender, y ni modo. Y realmente lo traduzco mucho a mis limitantes que me pongo en las ventas. A veces pienso de que, ay, este artículo va a estar medio difícil venderlo. Y yo sola me terapeo y digo, chis, ¿pero por qué? ¿Quién dice que está difícil? ¿Difícil? Porque lo has visto en otras personas, pero no ha sido tu caso. Y no quiere decir porque a otras personas les fue así, va a ser difícil para ti. Y no quiere decir que porque a lo mejor a esa persona no le llegó su cliente indicado y fue complicado y no lo pudo vender, tú no vas a poder venderlo. Entonces, siento que a partir de eso empiezo a traer a las personas indicadas y a los momentos indicados en los que si algo no se da, a lo mejor se va a dar después, y si no, voy a buscar la manera en la que realmente suceda, y si no, también, pues, si simplemente no se llega a dar, lo pauso, pero no lo descarto, porque sé que en el futuro pueden pasar 2, 3 meses y en un futuro puede ser que sí se logre. Y a veces esto también se traduce a cosas que queremos obtener como cosas materiales, ¿no? O cosas en las que quieres hacer en un momento, como de hecho la decisión de estudiar la maestría, yo la quería estudiar saliendo de la carrera, pero no fue así, pero nunca perdí como que esa visión de que en algún punto de mi vida lo quería lograr. Y justamente pasaron, creo que como 1 año y medio, 2 años, cuando la empecé. Y de hecho, cuando la quería empezar, fue cuando empezó la pandemia y yo me estuve esperando a que regresaran las clases presenciales, que obviamente sabemos que no regresaron como hasta en 2 años. Y dije, pues ni modo, o sea, es ahora o es nunca. Y la empecé y fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque después pasa el tiempo, resulta que me voy a casar con mi ahora esposo, nos fuimos de luna de miel, tuve la oportunidad de seguir en la maestría conectada en línea y fueron así como las cosas se fueron acomodando. Entonces, una decisión hoy no define el resto de tu futuro, pero sí define el resto de las cosas que van a desencadenarse
para tu futuro. Gracias por estar aquí el día de hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo.